¿No has reconocido el rostro de alguien o se te ha olvidado el nombre de la persona y te empiezas a recordar y recordar, oye, ¿cómo se llama? Pero es que el rostro no lo distingo, no es familiar. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues hoy vamos a hablar en Psicocel la ceguera del rostro. A veces nosotros no sabemos el por qué está pasando eso. Y eso es un trastorno neurológico, es un trastorno psicológico que tiene el individuo en un momento determinado. Puede ser dos causas. La primera causa por un golpe que llevaste en el cerebro, o la segunda causa es algo genético que viene desde tu nacimiento. Es interesante saber eso porque nosotros los seres humanos a veces no entendemos por qué no reconocemos el rostro de una persona y se nos hace como especie de una nube. Y tú dices, wow, pero ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo conozco? Pero empiezas a preguntarte automáticamente. A veces nosotros hemos pasado traumas en nuestra vida, principalmente cuando somos pequeños. Hay procesos de verdad en el cerebro que tienen una dificultad específica porque acuérdate que el cerebro tiene un hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El derecho es el que registra toda esa información, las características, las facciones, los gestos, el momento de la foto como tal en tu cerebro. Y el lado izquierdo es el que registra todo el proceso de el tono de voz, los colores. Los dos son importantes, ¿no? En el momento de la reconoción facial. Y también el del registro y el de guardar el nombre de la persona. Pero automáticamente nosotros los seres humanos, yo he conocido muchísimas personas, de hecho yo soy una de las personas que sufre de este tipo de trastorno cerebral. No, es algo psicológico, porque nosotros a veces decimos o es neurológico o es psicológico, pero nosotros tenemos que determinar por qué está pasando. Nosotros los seres humanos a veces tenemos mucho desconocimiento y yo cuando estudiaba específicamente mi profesión, yo siempre le decía al profesor que porque yo no recordaba los nombres de cada una de las personas. Y yo le colocaba, por ejemplo, un detalle. La voy a llamar gatica o perrito, o le colocaba un nombre que se me venía a la mente y no la recordaba por el nombre, pero sí la recordaba por un detalle que yo mismo había colocado. O sea, un nombre que yo coloqué a ese factor porque me preocupaba que no me acordaba cómo se llamaba. Tal vez me recuerdo 5 o 6 nombres, pero no me recordaba de todo el colegio o de todas las personas que conocía. Eso fue incrementándome y ese desconocimiento de la identidad, del nombre y del rostro de la persona me hizo como estudiar más, porque el hemisferio derecho, cuando yo era pequeña, mi mamá se cayó conmigo y yo llevé un golpe en el cerebro. Yo pensé que el problema principalmente era neurológico, pero no era así. El problema era desde mi infancia. ¿Cómo fue el trato que tuvieron conmigo en el momento del nacimiento? Las burlas, el bullying, el descalificarte, el colocarte un sobrenombre. Yo tenía la nariz bastante grande, entonces me llamaban Tucán, y entonces en el colegio todo el mundo me identificaba y yo no quería. Entonces yo empecé a desarrollar un mecanismo de defensa para no reconocer las personas que se burlaban de mí, y automáticamente empecé a desarrollar lo que llamamos ceguera de rostro, porque al principio uno no lo ve cuando uno es pequeño, ni los padres se dan cuenta de esa situación. Yo porque estudié y empecé a indagar en mí misma el porqué de las cosas, pero yo hoy te invito porque hay cosas en el libro que estoy escribiendo que quiero colocar como puntos principales
Porque hay personas que por desconocimiento y por no decirlo, por no atreverlo a decirlo, entonces se quedan callados y va pasando el tiempo y a veces las cosas son adquiridas. Hay cosas que son adquiridas. No necesariamente tienes que ser que tienes un problema, no porque él tiene algo neurológico. No, también es adquirido por el bullying, por causas que ajenas a tu voluntad, porque tú eres un niño y tal vez tienes fobia social o no estás preparado para que tú puedas registrar tantas cosas que no deseas. Y es importante cómo yo fui desarrollando el tener ceguera del rostro. Hay gente que me decía, oye, te vi en la calle y no me saludaste, pero era porque esa persona me atraía el recuerdo cuando infante, porque yo pasé muchos años en el mismo lugar donde me desarrollé en mi infancia, es decir, en el mismo pueblo. Tal vez si yo hubiese cambiado de ambiente, hubiese ido para otro país, hubiese mejorado, porque acuérdate que el hemisferio derecho, él funciona de una manera donde se altera la parte de la región y es como que lo registra y para desbloquear eso cuesta un poco, ¿ok? Entonces es importante que empieces a controlar esa ansiedad social porque llega un momento en que tú mismo no sabes el por qué ocurre, pero yo que tuve la bendición de estudiar psicología y de ver todos los procesos que uno puede llevar, y yo dije, wow, psicológicamente, el no ver la cara al frente mío, el que yo veía así un poco borroso, no es que no la ves por completo, sino que no te recuerdas quién te atrae ese recuerdo. Entonces, ese es un impacto social y emocional que tú tienes y tú vienes y dices, wow, ¿cómo hago para reconocer? ¿Cómo hago para reconocer esto? Y allí es cuando empiezo a reconocerlo a través de la voz o a través de los peinados o los movimientos que tienen las personas o algunas características que lo definan. Eso para mí es muy, pero muy importante. Y yo quiero que tú, si te sientes identificado con el tema de hoy, porque yo coloqué esto en la búsqueda del por qué ocurre y no necesariamente es porque estás enfermo, no, sino que tienes que superar situaciones de procesos de infancia y que tú vas arrimándolo y lo vas como remando, pero tú piensas que tú lo has superado y tú dices, wow, ¿por qué vuelve a detonarse? Porque alguna palabra, algún gesto de algún ser humano que no tiene nada que ver con tu infancia, pero te lo recuerda. Y tú dices, uy, no recuerdo a esa persona. Mamá, ¿te acuerdas de fulanito? O a una amiga, mira, ¿tú te acuerdas de tal persona que te...? No, porque esa persona te recordó un momento cuando tenías infancia y te habías sentido muy triste y muy abandonado, ¿ok? Entonces, esa causa, ese daño cerebral que se puede causar por una simple palabra, una burla, entonces tú dices, wow, qué interesante es este tema, ¿verdad? Así que los trastornos no solamente son neurológicos, también son procesos psicológicos que nosotros tenemos y que nosotros tenemos que sacarlo a la luz, porque entonces tú te guardas eso y te vas enfermando peor. Y al pasar el tiempo, cuando yo fui una persona ya adulto mayor, yo le preguntaba a mis profesores, profe, ¿por qué yo no recuerdo los nombres de mis pacientes? Porque yo tengo que buscar colocarle una característica específica. Y me dice, bueno, vamos a hacer una regresión para ver por qué a ti te pasa eso. Porque eso es ceguera del rostro por algún proceso que pasaste. Y así fue. Empezamos a hacer una regresión consciente y automáticamente era cuando las veces que me llamaban o se burlaban de mí de la palabra tucán, porque yo tenía una nariz bastante pronunciada y que por casualidad de la vida me operé la nariz porque un día
tenía sinusitis y rinitis y tenía una descalcificación ósea y me tuvieron que operar la nariz de emergencia. Pero cuando yo me vi en el espejo, yo no me reconocía y siempre me veía como oscura. No me veía ni bonita ni fea, pero era porque yo todavía no me reconocía. Y hay personas que le pasan esto y debemos decirlo para poder superar esta situación. Así que vuelvo a decir, esto tiene un nombre bastante peculiar que es la prosopagnia. Es una enfermedad de la ceguera del rostro, ¿ok? Y cuando tú aprendas a superarlo, a trabajarlo, hay 1000 maneras de trabajarlo. Yo lo aprendí a trabajar, lo superé y hoy me atrevo a decirlo y por eso tomé este tema, porque hay gente que no se atreve a decir lo que ha superado y qué tipo de situaciones te has enfrentado o qué tipo de enfermedad puedes tener y que tienes que seguir adelante. Porque también está la dislexia. Las personas a veces son disléxicas y tú le dices a la derecha y ellas pasan a la izquierda. Y yo creo que es momento de que cuando tú digas yo soy disléxica o yo sufro de ceguera del rostro, entonces tú lo dices no para que la gente se burle de ti o diga no, tiene una condición. No, porque eso tiene también manera de poderlo superar. ¿Cómo podemos superarlo? Reconociendo y utilizando otros tics que nos va a ayudar para que el hemisferio derecho, ¿verdad? El izquierdo, perdón, nos ayude porque ambos funcionan al mismo tiempo. Pero el derecho es el que registra el dolor. En cambio que el izquierdo y el derecho te van a ayudar a superar esta situación. ¿Cómo la superamos? A través de sonido, buscando un color que te agrade, movimientos de la persona, otras características que ahí los definan, eso allí lo vas a lograr y lo vas a superar. Espero que este tema de hoy te haya servido para ayudarte mucho a que puedas seguir en el proceso de enseñanza de la experiencia de vida que tenemos en este plano terrenal, porque vinimos a aprender, venimos no con defectos, porque nadie es perfecto, simplemente que tenemos que superar situaciones y hay 1000 maneras de hacerlo. Espero que te haya agradado el tema de hoy.